adoramos, Señor. Poderoso tú eres, Señor. Ahora que bueno sin música, tú eres, Señor. Poderoso tú eres, Dios, aleluya. Mi alma te adora, mi alma te bendice, Jesús. Mi alma te adora y mi alma te bendice, Señor, aleluya. Poderoso tú eres, Señor, poderoso tú eres, Señor. Mi alma te adora, Jesús de Nazaret. Oh, poderoso tú eres, Dios. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Te adoramos, Dios. Hoy no estamos en la calle en el tiempo, amén, pero estamos en la casa del Señor, amén. Poderoso tú eres, Jesús, aleluya. Dando la adoración con nuestras cuerdas vocales, te adoramos, Dios, aleluya. Poderoso tú eres, Jesús. Siempre acostumbra antes de comenzar el Señor, amén, adorando al Señor, te adoramos, Jesús, unos segunditos. Poderoso tú eres, Dios, aleluya. Dándole la gloria y la honra del Señor. Yo en esta noche no puedo dar nada, poderoso Jesús. El único que puede dar es el Señor. Mi alma te adora, Jesús de Nazaret. Así que yo te invito, gloria al Señor, en esta hora, aleluya, que levantes tus manos arriba, poderoso Dios, aleluya, y le des una adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén, en esta noche, gloria al Señor, el que te permitió llegar a esta casa, gloria al Señor, no importando el clima, no importando la lluvia, gloria al Señor, te permitió llegar aquí, aleluya, aleluya, con el propósito, aleluya, de bendecirte, amén, poderoso tú eres, Señor, aleluya, y si estamos en este lugar, brindámosles una alabanza al Señor, no te quedes callado, poderoso Dios, aleluya. Oh, mi alma te adora, mi alma te bendice, aleluya. El mismo Dios que iba a estar con nosotros ayer está aquí en esta noche, gloria al Señor. Su presencia se deja sentir en este lugar, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Y cuando Él está, todo cambia, mi alma te adora, Jesús de Nazaret, aleluya. No importa si llegaste con carga, no importa si llegaste a cualquier situación, aleluya. Yo te aseguro a ti en esta noche que tú sales diferente, mi alma te adora, Jesús. Hoy tú sales nuevo, con nueva fuerza, poderoso tú eres, Jesús, aleluya. No importa si llegaste enfermo, hoy la enfermedad se va en el nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Las cargas se van en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Oh, mi alma te adora, Jehová de los ejércitos. Mi alma te adora, Jehová de los ejércitos. Mi alma te adora, Jehová de los ejércitos. Alabanza al Cordero de Jehová. Alabanza al Cordero de Jehová, aleluya. Yo no voy a hacer extenso sobre el Señor porque yo creo que nunca lo he sido, te adoramos Dios. Pero siempre es bueno adorar al Señor, te adoramos Jesús, aleluya. Agradecerle por el día, por lo que hizo con nosotros, porque nos dio fuerza y hoy estamos aquí en la casa del Señor ya en la noche. Oh, mi alma te adora, Jesús de Nazaret. Te adoramos, Señor amado, te adoramos, Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Dios bendiga a los que están en las redes sociales, gloria al Señor. Le bendecimos de manera especial, gloria al Señor, aleluya. Amén. Es un privilegio estar aquí trayendo la palabra del Señor. Amén. Estamos preparados para la calle, gloria al Señor, y que a veces es un poquito difícil cuando es para la casa del Señor, gloria al Señor, pero la misma palabra que tenía ya la voy a dar aquí en esta noche, gloria al Señor. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Vamos a la palabra, gloria al Señor, y vamos a buscar en Lucas capítulo 18, gloria al Señor, versículo 41. Mi alma te adora, Jesús de Nazaret. Lucas 18, capítulo 41. Gloria al Señor, te adoramos, Dios. Amén. ¿El pueblo tiene? Amén. ¿El pueblo tiene? Amén. Amén. Gloria al Señor. La palabra de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Amén. Poderoso tú eres, Jesús. Esta es una palabra bien conocida, gloria al Señor. Dile que está a tu lado. ¿Qué quieres que haga por ti? No lo uses como una palabra mía. Úsala como una palabra de parte de Dios para que esté al lado tuyo. Dile, ¿qué quieres que haga por ti?
Sin miedo, diga eso sin miedo ahí. Poderoso Jesús. Mi alma te adora, Jesús de Nazaret, aleluya. Amén, a través de la palabra del Señor, a través de la historia, nosotros podemos ver, amén, a un Jesús que dice la palabra que a través de la historia, amén, este hombre, no, la palabra no habla de su niñez, el Señor habla de su adolescencia y varias cosas, pero luego que este, amén, llamado Jesús, llega, amén, a su juventud, dice la palabra que él iba, gloria al Señor, a distintos sitios, amén, a llevar la palabra, gloria al Señor, por eso le decía rabí, le decía maestro, gloria al Señor. Dice la palabra, gloria al Señor, que a través de todo este tiempo, él siempre se enfocaba en el ser humano. Fíjense que nunca se enfocaba en las cosas de él, sino que siempre se enfocaba, gloria al Señor, en nosotros, en el ser humano. La palabra nunca registra que él buscó nada para sí. Dice que sí, él te buscaba a ti y me buscaba a mí. Yo creo que por eso es que esta noche usted y yo estamos en este lugar. Porque él fue donde usted y lo rescató y lo buscó donde usted se encontraba. Y hoy, por el Señor, usted está aquí. Y ahora le toca a usted y me toca a mí buscarlo a él. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que donde quiera que él iba, amén, siempre sucedía algo. Siempre, gloria al Señor, había un milagro, había un prodigio, gloria al Señor. Que no importa donde quiera que él se encontraba, algo Dios siempre tenía que hacer, algo Dios tenía que demostrarle al hombre, gloria al Señor, amén, de que él era real, de que él hacía milagros, de que él hacía prodigio, gloria al Señor, aleluya, de que había señales, gloria al Señor, para nosotros, para este tiempo. Y dice la palabra, gloria al Señor, que Jesús, gloria al Señor, aleluya, donde quiera que él iba, había algo, había demostración de su espíritu, había demostración de poder, gloria al Señor, amén. Y dice, gloria al Señor, que este hombre, dice la palabra, gloria al Señor, que llegó un momento, gloria al Señor, donde la palabra dice que él experimentado el quebranto. Yo creo que Jesús de Nazaret siempre, gloria al Señor, gloria al Señor, siempre, amén, donde quiera que había marcado la diferencia, donde quiera, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que él experimentado el quebranto. Este hombre, gloria al Señor, nadie en la tierra, gloria al Señor, ha pasado por los momentos críticos y tristes, gloria al Señor, que pasó este hombre. Que dice la palabra del Señor que fue experimentado el quebranto, el dolor, gloria al Señor, que dice la palabra que lo azotaron, que fue crucificado en la cruz del Calvario, gloria al Señor, por amor a usted y por amor a mí. Te adoramos, Jesús, aleluya. En muchas ocasiones, gloria al Señor, nosotros como pueblo nos quejamos, gloria al Señor, de tantas situaciones, amén, de tanta vicisitud que nosotros pasamos, gloria al Señor. Mas sin embargo, dice la palabra que este hombre tuvo que sufrir por amor a ti y por amor a mí, gloria al Señor. ¿Cuántas cosas este hombre tuvo que pasar por demostrarnos a nosotros que nos ama? ¿Cuántas cosas tuvo que pasar, gloria al Señor, para seguir demostrándote a ti que no importa en los momentos que te encuentres, no importa la aflicción, Él nunca te va a dejar? Gloria al Señor, poderoso tú eres, Jesús, aleluya. ¿Cuántas cosas tuvo que caminar, gloria al Señor, con gente que los dejaron a un lado, gente que se fueron, para demostrarte que aunque no haya nadie, Él iba a estar presente, gloria al Señor, aleluya. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Y estas son las cosas que muchas veces nosotros como pueblo, gloria al Señor, amén, o muchas veces, gloria al Señor, nosotros no podemos entender ni ver, y se nos olvida, gloria al Señor, el sacrificio de la cruz, amén, que tuvo que ir este hombre por amor a ti y por amor a mí, gloria al Señor, aleluya. Ustedes me dirán, gloria al Señor, ¿qué tiene que ver eso con esto, gloria al Señor, aleluya? Poderoso Dios, aleluya. Y es que donde quiera que Jesús iba, había algo, había una libertad, había esperanza, había un milagro, gloria al Señor, había prodigio, gloria al Señor, donde quiera que este hombre iba. Te adoramos, Jesús. Y es lo mismo que habla la palabra, gloria al Señor, cuando habla, amén, aquí, gloria al Señor, que dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué? Porque no importa lo que tú tengas, hoy Dios te pregunta, ¿qué quieres que Él haga por ti? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Qué es lo que te agobia, gloria al Señor?
Hay un Dios de milagros, gloria al Señor, que en los tiempos antiguos hacía milagros, pero en estos tiempos todavía el mismo Dios, aleluya, hace milagros y hace prodigios. Te adoramos, Jesús, aleluya. Y muchas veces a nosotros se nos olvida, gloria al Señor. Y dice la palabra, te adoramos, Jesús, aleluya. Dice, sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado al camino pidiendo limosna. Cuando oyó la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Le dijeron, Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Le respondieron. O sea que si este hombre que era ciego estaba pidiendo limosna, gloria al Señor, era porque no tenía dónde dormir. Era porque quizás no había una esperanza. Quizás en ese momento, gloria al Señor, la Biblia nos registra cuántos años estuvo este hombre en aquel lugar, gloria al Señor, aleluya. Pero aparentemente la Biblia dice que era un mendigo, o sea, había necesidad en él, gloria al Señor. No había esperanza, no había fe, gloria al Señor, aleluya. Pero es que lindo saber que no importa donde tú te encuentres, no importa donde tú te encontrabas, amén, cuando llega Jesús a la vida, todo tiene que cambiar, gloria al Señor. Cuando llega Jesús a la vida, no importa lo que tú tengas, amén, tiene que desaparecer. Si es ansiedad, se tiene que ir. Si es depresión, tiene que abandonar el cuerpo, gloria al Señor. Porque nosotros vemos a través de la historia que cuando Jesús llegaba, algo tenía que suceder. Y aún la misma Biblia dice que cuando nosotros como pueblo, amén, mencionamos el nombre de Jesús de Nazaret, se rompen las cadenas. Dice que hay libertad. Dice, gloria al Señor, aleluya, que cuando tú mencionas el nombre de Jesús, algo comienza a suceder, gloria al Señor, aleluya. Y dice la palabra que cuando Jesús comenzó a pasar por aquel lugar, él comenzó a escuchar de que había un estruendo, gloria al Señor, de que había un grito, gloria al Señor, estaban gritando, había una multitud, gloria al Señor, aleluya, de que algo estaba sucediendo. Y dice la palabra, gloria al Señor, que este hombre a mí preguntó qué es lo que estaba pasando, gloria al Señor, en aquel lugar. Y podemos ver, gloria al Señor, que a veces como aquí hay gente afuera, gloria al Señor, aleluya, que tú quieres hacer la voluntad de Dios, que tú quieres caminar, que tú quieres, gloria al Señor, o predicar o hacer algo, y hay gente que te dice, mira, no lo hagas, mira, no es el tiempo, gloria al Señor. Y Dios diciendo que sale y la gente dice, no es el tiempo. Mi alma te adora, Jesús. Dios te dice, comienza a cantar, prepárate porque te voy a sacar. Gente que dice, tranquilo, quédate ahí que no hay tiempo. Y dice la palabra, gloria al Señor, que este hombre, cuando preguntó, gloria al Señor, aleluya, le dijeron que se callara la boca. Qué triste ver eso, gloria al Señor. Esto quiere levantarte, gloria al Señor, esto quiere, amén, hacer la voluntad del Señor. Y hay gente que te oprimen, amén. Hay gente, gloria al Señor, que te quieren quitar, amén, lo que Dios depositó en ti con cosas negativas, gloria al Señor, aleluya. Y lo mismo le dijeron a este hombre, gloria al Señor, porque dice, Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Y este hombre, gloria al Señor, dice la palabra, que cuando comenzó, gloria al Señor, amén, a escuchar esa multitud y lo mandaron a callarse. Mira qué cosa más tremenda, gloria al Señor. Yo creo que en la palabra nosotros podemos ver cosas increíbles. Podemos ver milagros como la mujer de flujo de sangre, amén, que la multitud apretaba, gloria al Señor. Esta mujer con su fe tan grande se fue por la parte de atrás, dice la palabra que tocó el manto, gloria al Señor, se atrevió, gloria al Señor, y dice que recibió una sanidad. Y aquí podemos ver, gloria al Señor, otro capítulo donde lo mandan a callar su hombre ciego, un hombre que no tenía esperanza, gloria al Señor, un hombre que no tenía posibilidad ninguna, gloria al Señor. Y dice la palabra, aleluya, que lo mandaron a callar. Pero que cuando Jesús, gloria al Señor, pasaba por aquel lugar y escuchó que decían, hijo de David, ten misericordia de mí, gloria al Señor. Yo me imagino que ese grito tuvo que haber salido de lo más profundo del corazón de este hombre, gloria al Señor. Ese grito te necesito, gloria al Señor, porque dice la palabra que lo gritó tan y tan fuerte, gloria al Señor, que Jesús se tuvo que detener. Y en esta noche yo te pregunto, ¿cuál es el grito, gloria al Señor, amén, que tú tienes que dar en esta noche para que el Maestro se tenga que detener al frente tuyo, gloria al Señor, aleluya, y te diga, ¿qué tú quieres que yo te haga? ¿Qué tú quieres de mí, gloria al Señor, aleluya? Este hombre ciego no conocía al Señor, pero tú que le conoces en esta noche, ¿qué grito tú tienes que darle al Señor para que se detenga en este lugar? Mi alma te adora, Jesús, aleluya. ¿Cuál es el grito de dolor? ¿Cuál es el grito de desesperanza?
¿Cuál es el grito, gloria al Señor, que Dios tiene que escuchar para detenerse aquí en esta noche, gloria al Señor, y provocar tú el milagro en tu vida? Mi alma te adora a Jesús, aleluya. Porque este hombre, a pesar de la situación que tenía, gloria al Señor, cuando escuchó que le dijeron a él, gloria al Señor, que está pasando Jesús, amén, él no se cayó la boca, él comenzó a gritar 2 veces, Hijo de David, ten misericordia de mí, gloria al Señor. Y cuando lo mandaban a callar de nuevo, volví y decía más duro, Hijo de David, ten misericordia de mí, gloria al Señor, porque él sabía que en aquel lugar no estaba pasando cualquier cosa, gloria al Señor. Él sabía que en aquel lugar, aleluya, no estaba pasando nada más que Jesús de Nazaret, gloria al Señor. El Dios, aleluya, que todo lo puede. El Dios que restaura los matrimonios. El Dios que restaura, levanta, gloria al Señor, aleluya. El mismo Dios que rompe las cadenas. Y si usted está aquí en esta noche, gloria al Señor, es porque un día llegó también, un día se detuvo enfrente tuyo, gloria al Señor, y rompió tus cadenas, rompió tus ataduras. Oye, te libertó, gloria al Señor. Oye, para que estés sentado aquí sin adorarle, mi alma te adora a Jesús, aleluya. Porque cuando más lo necesitamos, gloria al Señor, Él llevó en aquel lugar, en aquel mismo preciso, gloria al Señor, lugar, gloria al Señor, donde te encontraba destruido, donde te encontraba sin fuerza, sin esperanza, marginado, señalado, gloria al Señor, y te preguntó, gloria al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo te haga? Poderoso tú eres, Jesús. Y usted está aquí, ¿sabe por qué usted está aquí en esta noche? Porque Él se detuvo de frente de ti, gloria al Señor. Tú me estás viendo en las redes sociales, gloria al Señor, y decimos, el Señor se detuvo de frente de ti, gloria al Señor, y te preguntó qué tú quieres que yo te haga. Y hoy estás aquí sirviéndole, gloria al Señor. Amén, con pruebas y batallas, gloria al Señor, pero estás aquí adorándole. Sin fuerzas quizás, gloria al Señor, pasando por tu peor crisis, gloria al Señor, pero llegaste aquí no importando el tiempo, no importando la lluvia, gloria al Señor, amén. Quizás tuviste el aguacero, pero Él dijo, yo te voy a cubrir y yo te voy a llevar a tu casa, gloria al Señor, a la casa. Mi alma te adora a Jesús. Y si usted está aquí en esta noche, es porque Él abrió un camino, gloria al Señor, para que usted entrara y pudiera entrar por la puerta. Mi alma te adora a Jesús, aleluya. Porque Él sabe que usted y yo le necesitamos. De la misma manera que la mujer de flujo de sangre necesitaba, gloria al Señor, amén. Este mismo hombre lo necesitaba. Te adoramos, Jesús, aleluya. Gloria a Dios, adoramos, Señor. Oh, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Y nosotros podemos ver, gloria al Señor, que desde el principio de la palabra, Dios siempre ha querido restaurar la relación entre Dios y el hombre. Y hemos visto, gloria al Señor, cómo el enemigo ha querido quebrantar eso, gloria al Señor, amén. Y por eso fue que tuvo que morir en la cruz del Calvario para poder construir otra vez una relación. Te adoramos, Dios, aleluya. Desde ese momento hasta el día de hoy vemos que Dios siempre ha querido restaurarnos, aleluya, que nos ha querido levantar, amén. Y por eso nosotros estamos en esta noche, en este lugar, adorando al Señor, gloria al Señor, aleluya. Oh, poderoso tú eres, Jesús. Y dice la palabra, gloria al Señor, que los que iban delante lo reprendían, gloria al Señor, para que se callara la boca. Pero Él se puso a gritar aún más fuerte, gloria al Señor. Mira la fe que tenía este hombre, gloria al Señor. Y la palabra dice que le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí, o ten compasión de mí, gloria al Señor. Y dice la palabra que Jesús se detuvo, gloria al Señor, y mandó que se lo trajera. Dice que cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, ¿qué quiere que haga por ti? Quizás sabiendo Jesús, gloria al Señor, que amor por su condición era un pecador. Quizás, gloria al Señor, nació así, gloria al Señor, la Biblia nos registra. Pero nosotros podemos ver a través de la historia de la palabra que Él siempre tuvo compasión del ser humano. Que Él tuvo compasión de ti, tuvo compasión de mí, gloria al Señor. Amén. Y de la misma compasión, gloria al Señor, que tuvo por nosotros, tuvo con este hombre y le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Mi alma te adora, Jesús, porque te pregunto, ¿qué tú quieres que Él haga por ti, gloria al Señor? Tú que me estás viendo en las redes sociales, gloria al Señor, ¿qué tú quieres que Dios haga por ti? ¿Cuál es tu necesidad?
Gloria al Señor. Amén. ¿Cuál es la necesidad, gloria al Señor? ¿Cuál es tu batalla fuerte que tú tienes en esta noche, gloria al Señor? Gloria al Señor. Él quiere hoy restaurarte, quiere levantarte, gloria al Señor, aleluya. ¿Qué tú quieres que Él haga por ti, poderoso Jesús? Dice la palabra que este hombre le dijo, quiero recibir la vista. Gloria a Dios. Y dice la palabra, gloria al Señor, que al instante recobró la vista. Dice que Él arrojó su capa. Wow. Wow. Alaba. ¿Qué capa tú tienes que arrojar? Ay, Sama. Ey. Aleluya. Para que veas el milagro en tu vida. Gloria a tu nombre, Jesús. La palabra dice, gloria al Señor, otra versión, que cuando este hombre Jesús lo llamó, le dijo, tráigamelo acá, gloria al Señor. Dice que él brincó hacia arriba y tiró la capa. Gloria al Señor. Un hombre que quizás no se bañaba, gloria al Señor, andrajoso. La capa, gloria al Señor, aleluya, era tipo de inmundicia, gloria al Señor. Amén, tipo de opresión que adoramos a Jesús, aleluya. Y él lo primero que hizo fue arrojar la capa. Él salió corriendo, lo llevaron al maestro. ¿Qué tú tienes que arrojar en esta noche, gloria al Señor? Para que veas el milagro en tu vida, poderoso Jesús. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál es el grito que tú tienes en tu alma? Señor, aleluya. Que lleva años que no lo saca dentro de ti, poderoso Jesús. Wow. Jesús era y es y seguirá siendo un Dios que restaura al ser humano. Pero Él restaurará si tú y yo se lo permitimos. La Biblia, gloria al Señor, dice en Job 23:26, entonces oró a Dios y en su bondad Dios lo dejó ver su rostro. Le devolvió la alegría y lo restaura a su estado anterior. Cuando nosotros le permitimos a Dios, gloria al Señor, que Él restaure nuestra vida, Él lo va a hacer. Pero hay que permitírselo al Señor. Santo. La palabra dice que Él toca la puerta y llama. Sí, Señor. Y si tú le abres, Él entra. Amigo, tú que me ves a través de las redes sociales, si tú se lo permites, Él entra. Y yo te aseguro que restaurará tu familia. Yo te aseguro que restaurará tu casa, restaurará tu matrimonio. Aleluya. Te va a libertar, gloria al Señor, porque los que estamos aquí en esta noche hemos sido libertados por el Espíritu Santo de Jehová. Porque un día Él tocó y nosotros dejamos y permitimos que Él entre a nuestra vida. Y hoy estamos aquí, gloria al Señor, con un propósito. Porque tú también tienes propósito, gloria al Señor. Pero hay que permitir entrar. Los que estamos aquí pasamos por momentos difíciles, procesos, pero permitimos que Él operara en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y hoy estamos aquí adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él restaura todo lo que tenga que restaurar. Gloria al Señor. Aleluya. Santo eres Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Mi alma te alaba, Jehová. Cuando llega Jesús todo cambia. Dios siempre, gloria al Señor, ha ido a buscar a la gente para restaurarla. Como dijo ahorita, gloria al Señor, Dios siempre va a llegar a tiempo. Aleluya. Él va a llegar para libertarte. Él va a llegar para restaurarte, gloria al Señor. La palabra de gloria al Señor, aleluya. Nadie ha experimentado tanto quebranto y tanto dolor como dijo ahorita, como Él. Y lo dice en Isaías 53:10, gloria al Señor. Vamos a pasar momentos difíciles, gloria al Señor, momentos, gloria al Señor, que nos vamos a sentir solos, momentos, gloria al Señor, que vamos a llorar, gloria al Señor, aleluya. Pero hoy vuelvo y te preguntas, ¿qué tú quieres que yo haga? Estar en los caminos del Señor va a costar sacrificio, va a costar quebranto. Entonces servirle al Señor va a costar. Entonces servirle al Señor, gloria al Señor, aleluya, va a costar dolor en el alma. Decisiones, gloria al Señor, aleluya, que van a costar por seguirle a Él. Pero yo te aseguro a ti, gloria al Señor, aleluya, que no importa la decisión que tú tomes, gloria al Señor, Él quiere hacer algo por ti, gloria al Señor. Porque Él va a bendecir tu vida. Él va a santificar tu casa, gloria al Señor, aleluya. Lo mismo que hizo con este hombre, gloria al Señor. Y vea qué interesante que en la Biblia, gloria al Señor, en estos versículos, Jesús nunca le dijo, gloria al Señor, Bartimeo, gloria al Señor, lo llamó el ciego. Interesante, gloria al Señor. No lo llamó por su nombre, lo llamó el ciego, mas sin embargo le dio la vista.
Mas sin embargo le dijo, ¿qué quieres que haga? Gloria al Señor. Que no importa el impedimento que tú tengas, no importa, gloria al Señor. Él siempre va a estar dispuesto a restaurar tu vida. Él siempre va a estar dispuesto a levantarte, gloria al Señor. Que no importa cuántas veces hayas caído, gloria al Señor, hayas fallado, dice la palabra que 70 veces te levantará, gloria al Señor. Así es nuestro Dios, gloria al Señor. De lo más profundo, gloria al Señor, Dios nos sacó José. Hoy estamos aquí. Porque es un Dios que restaura, un Dios que liberta. Amén. Dice la palabra, gloria al Señor, que por la fe de este hombre, Dios le devolvió la vista. Y dice luego que él siguió caminando con el maestro y con sus discípulos. Donde está la necesidad, él siempre va a llegar. Eso lo podemos ver desde el principio de la Biblia, gloria al Señor. Que donde estaba la necesidad, no es casualidad que él llegara. Tamara, no es casualidad que él llegara. Cuando más tú lo necesitabas, gloria al Señor. Porque llega a tiempo. Él nunca va a llegar tarde. No importa los años que cueste. Porque cuando vamos a la Biblia podemos ver gente de 18 años, amén, amén, 40 años, gloria al Señor, 20 y pico de años, gloria al Señor, pero el momento de Jesús llegar, iba a llegar. Y yo creo que usted y yo estamos en este lugar porque llegó a tiempo. Yo no sé si usted lo cree conmigo, yo no sé cuál es la situación que usted tiene, gloria al Señor. Nosotros vivimos difíciles momentos día tras día. Pero Él llega a tiempo a restaurar, gloria al Señor. Él llega a tiempo a levantar. Cuando te sientes con las manos abajo, Él llega y te levanta las manos, gloria al Señor. Cuando estás triste, Él llega y te da alegría, gloria al Señor, aleluya. Y hoy que estás aquí en este lugar, no importa cómo tú llegaste, ¿qué tú quieres que el Maestro haga por ti? Gloria al Señor. Así que póngase de pie, gloria al Señor, en esta noche. Gloria a ti, Señor Jesús, aleluya. Vamos a orar, te adoramos, Dios. Qué lindo tú eres, papá. Poderoso Dios Jesús, cierra tus ojitos, gloria al Señor. Dile al que está al lado, gloria al Señor. Míralo que te dice, ¿qué tú quieres que Dios haga por ti? Gloria al Señor, no lo haga porque yo lo digo, dígalo como que usted lo siente, gloria al Señor. Dígale, ¿qué tú quieres, qué tú necesitas que Dios haga por ti esta noche, gloria al Señor? Yo le aseguro que Él está aquí en este lugar, gloria al Señor. Él quiere darte lo que tú necesitas, gloria al Señor, pero es necesario que tiremos a un lado nuestra capa, lo que nos estorba, gloria al Señor, aleluya, para que Él pueda hacer el milagro que tú tanto anhelas, gloria al Señor, en esta noche, poderoso Jesús, aleluya. Él está aquí para restaurar, para levantar, Él está aquí para sanar, gloria al Señor, aleluya. De la misma manera, gloria al Señor, que hizo con este hombre, Él lo quiere hacer contigo, gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Oh, poderoso tú eres Jesús, aleluya. Hijo de David, ten misericordia de mí, gloria al Señor, aleluya. Hijo de David, ten misericordia de mí, aleluya. Oh, poderoso tú eres, Señor amado. Poderoso tú eres, Jehová de los ejércitos. En tu presencia, Dios mío, la que está en este lugar, Señor amado Dios. En tu presencia, grita en esta noche, Hijo de David, ten misericordia de mí, aleluya. Hoy, iglesia, grita y lo diga, Hijo de David, ten misericordia de mí, aleluya. Porque si estamos aquí, gloria al Señor, aleluya, porque nos libertó, nos restauró, gloria al Señor, aleluya. Porque Él llegó a tiempo, mi alma a ti adora, Jehová, aleluya. Oh, mi alma a ti adora, Jehová, de los cielos, Padre. Gracias, Señor amado, por tu presencia, Señor amado Dios. Gracias, Dios del cielo, porque podemos sentirte, Dios del cielo, Padre. Gracias porque llegaste a tiempo restaurando nuestra vida, Señor amado Dios. Que no importando, Dios mío, lo que vivimos, Señor amado, tú llegaste a tiempo, Señor amado, aleluya. Oh, Señor, nos sacaste del lodo cenagoso y pusiste nuestros pies sobre piedra, Señor amado. Y hoy podemos adorarte, podemos darte las gracias, Señor amado Dios, aleluya. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor amado. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Te adoramos, Señor amado, aleluya. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jehová de los ejércitos. Lleva otras enfermedades, Señor amado.
Tu palabra dice, Señor amado Dios, que tú fuiste, amado, a la cruz del Calvario, Señor amado. Oh Jehová, Dios de los cielos, Padre, moriste por amor a nosotros, Señor amado Dios, aleluya. Tu palabra dice, Dios del cielo, Padre, aleluya, que tú moriste, Dios del cielo, por nuestras enfermedades, Dios del cielo, Padre, aleluya. Oh Jehová, Dios del cielo, Padre, declaramos sanidad sobre los cuerpos, Señor amado. Dios mío, lo que nos ven a través de las redes sociales, Señor amado Dios. Que tú trabajes, que tú rompas cadenas, Dios mío. Que tú libertes, Señor amado, Dios del cielo, Padre. Que sea una vida, Dios del cielo, Padre, que quiera aceptarte, Dios mío, Dios, aleluya. Que pueda dar el paso, Señor amado Dios. Y si hay alguna persona, Dios mío, que fue apartada de tu camino, Dios, que vuelva a tus caminos, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios del cielo, Padre. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, Señor amado, Dios del cielo, Padre. Te damos la gloria, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado. Si hay algún matrimonio, Dios mío, que nos está viendo, Dios mío, que está a punto de romperse, Señor. Que está a punto, Dios mío, de divorciarse, Señor amado. Te suplicamos que tú entres y restaures, Señor amado. Porque tú eres el Dios que restaura, Señor amado Dios, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, liberta, Señor amado. Oh Señor, opera milagros, Dios del cielo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios del cielo, Padre. Toda la gloria, Señor amado, te pertenece a ti, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, damos fuerza para seguir hacia adelante, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Amén, amén, te adoramos, Jesús, aleluya. Dios te bendiga, mi Señor. Dios te bendiga más. Amén, Señor, por aquí. Te adoramos. Señor, la persona que tiene el corito de frente, el Señor.